comienza una iniciativa del Ministerio de Educación. Somos familia, somos familia. Vamos, esto es un reto, no se puede negar. Compartamos los sueños y las ganas por explorar. Nadie nace sabiendo, podemos aprender. Juntos es todo un logro, un camino por recorrer. Buen día, familias, buenos días, niñas y niños, abuelos, padres, tíos, tías, hermanas, hermanos. Buen día para todas las familias del Perú. Yo soy Gustavo Rivara, soy pediatra y neonatólogo, pero además les cuento que soy payaso voluntario, o sea, yo visito a los niños que están hospitalizados para que pasen un momento un poquito más de tranquilidad. También soy titiritero y hace muchos años que trabajo con familias como la tuya. En este espacio, que forma parte del programa Somos Familia, vamos a desarrollar diferentes temas sobre la crianza de familias como la tuya, porque este espacio les pertenece a ustedes. En el programa de hoy conoceremos la historia de Juana y su hijo Jorgito. Se llama Un paseo por mis emociones. Jorgito tiene 5 años y a veces se porta con mucha energía y su mamá pierde la paciencia y llega a gritarlo. Y que genera esto, que ella se sienta muy, muy mal y culpable por la conducta que tiene con su hijo. Pero escuchemos la escena con Elvita en su bodega. Siempre nos hace bien un tiempo para reflexionar. Vamos, nunca es tarde para volver a empezar. Nadie nace sabiendo, juntos vamos a aprender. Nadie nace sabiendo, para todos juntos crecer. Nadie nace sabiendo, juntos vamos a aprender. Nadie nace sabiendo. Ay, hasta ahora me cuesta creerlo. Soñé tanto con mi negocio propio y ahora que lo veo me siento tan orgullosa de mí. ¡Golazo de Doña Elvita! ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién? Yo solita me jaraneo. Ajá, ahí entra un cliente. Juanita, ¿cómo está? Ay, señor Elvita, ando desesperada. No puedo más. Jorgito es muy travieso. ¿Qué pasa, Juana? Sí, te veo un poco demacrada. Ayer me molesté tanto que le grité fuerte de nuevo. Me descontrolé. A veces siento que soy mala madre, Elvita. No digas eso, Juana. Yo no creo que seas una mala madre. Mira, todos tenemos días malos. Yo sé, pero a cada rato pierdo la paciencia. No sé por qué. Cuéntame, Juanita. ¿Qué hacía tu mamá cuando hacías travesuras de niña? A mí me crió mi abuela, porque mi mamá tenía que trabajar. ¿Y cómo era ella? Era brava. ¿Cómo brava? Uy, usted sabe, doña Elvita. De un solo grito nos hacía entrar a todos en razón. A la antigua, ¿no? Ah, mira tú. Creo que ahí está una de las razones por las que tú pierdes la paciencia. ¿Por mi abuela? Es que por lo que me cuentas, me parece que de niña viste y viviste mucha impaciencia y violencia por los gritos. Sí, pero yo no grito tanto como mi abuela. Ella sí era terrible. Le teníamos mucho miedo. Bueno, ahora ya no se les grita ni pega a los niños. Antes algunas personas lo hacían, pero ahora ya no es así, porque ya sabemos que lo peor que podemos hacer es maltratar a los niños. Les hace mucho daño. ¿Cómo qué, señora Elvita? ¿Qué pasa si se les grita mucho a los niños? Por ejemplo, pueden tener más dificultad para adaptarse a los cambios. Suelen crecer como personas inseguras. Incluso hay estudios que demuestran que los niños que han sufrido maltrato no han desarrollado bien su cerebro, afectando hasta su memoria. Cuando se les maltrata a los niños, su cerebro genera muchos químicos. Es como si se intoxicara. Es muy malo. Ay, no sabía que era tanto así, Elvita. ¿Ya ves?
Te dije que soy una mala madre. Siempre pierdo la paciencia. No es así, Juanita, porque estás reconociendo que pierdes la paciencia y quieres hacer algo al respecto, ¿cierto? Sí, claro, quiero mejorar. Eso es lo importante. Como tú, muchas madres y padres buscan ser mejores para sus hijos. Jorgito no necesita que seas perfecta, eso es imposible, pero lo que sí necesita es que cada vez seas un poco mejor. ¿Y qué me recomienda, Elvita? En verdad, no sé cómo hacer para tener paciencia. Encima, Jorgito es un niño movido. ¿Sabes, Juanita? Yo tampoco tengo mucha paciencia. ¿Cómo? En verdad te digo, Juana, yo soy impaciente por naturaleza, pero he aprendido algunas estrategias que me funcionan a mí y a muchas otras personas. Cuénteme. Cuando pierdo la paciencia, aplico la técnica del globo. Me imagino que soy como un globo y respiro hondo hasta 5. Me inflo con todo el aire que entra en mis pulmones y boto el aire contando 5. Lento. Mira, hazlo conmigo. Intentamos. ¡Ya! Cerramos los ojos e inspiramos lento. Siente cómo entra el aire por tu nariz. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que eres un globo que se llenó de aire y ahora botamos el aire por la boca lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, muy bien. Y lo repites hasta que te sientas tranquila. Respirar así le funciona a muchísimas personas, porque cuando estamos tensos respiramos más corto. Ah, claro. Entonces, si empezamos a respirar más profundo, nos tranquilizamos. Exactamente, Juanita. Voy a practicar este ejercicio y te cuento cómo me va. Yo te recomiendo mucho la respiración. Te ayuda a calmarte y a pensar mejor en cómo acompañar a Jorge, escuchar lo que necesita y establecer con él algunos acuerdos y normas en casa. También puedes pedir ayuda, conversar con una persona de tu confianza. Es difícil cambiar, pero con decisión y algunas técnicas como esta del globo es posible. Ten paciencia contigo misma. Recuerda que nadie nace sabiendo. ¿Qué les pareció? Familiar, ¿no? Esto seguramente ocurre en muchos hogares donde el papá o la mamá pierden la paciencia con los niños cuando se portan mal en estas edades difíciles. Una de las edades más difíciles en los niños que tienen las rabietas y los berrinches es entre el 1 año y medio, 2 años y los 4. Y a veces perdemos la paciencia. Pues analicemos esta situación con nuestras 2 invitadas de esta mañana. Buenos días. Nuevamente con ustedes, soy la profesora Leslie Núñez y estoy feliz de poder compartir mis experiencias con ustedes. Hola, Gustavo, Leslie, encantada de conocerlos. Yo soy Helen, soy mamá de Natalie, de 5 años, y soy emprendedora. Bueno, vayamos por partes. Lo más importante es decir que un niño no es un adulto pequeño, es un niño. Pero ¿qué características tienen los niños a partir del año, 1 año y medio, hasta los 4 o 5 años? Es que tienen muchas habilidades motoras, pueden saltar, correr, bailar, jugar, pero les falta algo importantísimo en el desarrollo infantil, que es el autocontrol de sus emociones. Y es por eso que se frustran, y es por eso que a veces gritan, y eso se llama un berrinche, o patalean, y eso se llama una pataleta, o agreden, o se autoagreden, o no comen, y muchas conductas que a los padres les colman la paciencia. Y esa es la palabra clave. Quisiera que intenten una definición o cómo dirían que debe ser la paciencia. Yo creo que la paciencia es una habilidad
que tiene que ver con el manejo de la frustración, en sí de todas las emociones, ¿no? Porque como padres a veces tenemos miedos, tenemos preocupaciones y cuando los niños son pequeñitos y nos están repitiendo las cosas o pidiendo, demandando muchas otras, mayormente no podemos regular bien esa emoción. Entonces creo que la paciencia hay que ejercitarla. O sea, es una habilidad que se va desarrollando, que no es que nazcamos con paciencia. Yo creo que la paciencia es una virtud que nos permite autocontrolarnos, que nos permite estar seguros, de poder desestresarnos. Es importante que nosotros como adultos podamos estar bien para poder atender a nuestros niños. Pues sí, es importante la paciencia, pero los niños no suelen ser pacientes y eso es normal. No porque vemos a un niño pataleando en un berrinche vamos a pensar que está mal. Lo primero que hay que entender que esas conductas de los niños que no pueden controlar sus emociones son normales y son pasajeras, porque en la medida que crecen y desarrollan van a controlar sus emociones. ¿O es que acaso a veces no vemos adultos en un supermercado, en una tienda, que no le vendieron lo que quería y también entran en una pataleta, pero como adultos nos autocontrolamos? Recordemos que los niños cuando están en esa crisis le están pasando mal y lo que necesitan es nuestra contención. Entonces es la paciencia que bien nos han dicho. La paciencia nos permite estar más calmados, más tranquilos para poder atender efectivamente a nuestros niños, nos hace regular nuestras emociones, en realidad nos hace sentirnos más seguros y al estar más seguros podemos atender mejor a nuestros niños. Yo creo que la paciencia lo que más les da a los niños es seguridad, porque la paciencia nos permite hablarles con respeto o con amabilidad. En cambio, la impaciencia nos hace gritar, nos hace reaccionar fuerte o rápido o a veces incluso decirles algo como ponerles algún tipo de etiqueta, ¿no? Entonces, la impaciencia genera un impulso muy rápido, ¿no? Entonces podemos hacer cosas que luego nos arrepintamos. Como pediatras, esta es una situación que nos consultan mucho. Niños que entran en estas crisis emocionales que no son nada fáciles de entender. Porque, insisto, los niños no tienen esta capacidad de autorregular sus emociones y estallan de esa manera. Pero también tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que los niños estén llamando nuestra atención de esa forma. Cuando un niño está en una rabieta es porque tiene una frustración que no la puede manejar, porque debemos entender que el pensamiento de los niños va evolucionando. Un niño pequeñito de 1 año tiene un pensamiento muy básico. Luego pasa a ser más lógico. Y lógico significa que establece conclusiones con lo que ve y tiene, pero no puede proyectarse a otro lugar y a otro tiempo. Vive en el aquí y el ahora. Recién con 7, 8 años los niños salen del aquí y el ahora. Entonces las explicaciones que mi cerebro de adulto quiere darle a un niño pequeño no las va a entender. Recordemos que el niño la está pasando mal, que nos está necesitando y que nos está pidiendo ayuda en ese momento de la rabieta o de la pataleta. Y lo primero es eso, afecto. Y también entender la disciplina. La orden que estabas dando se mantiene al final de que has contenido a tu hijo o a tu hija. Ay, Gustavo, qué difícil es. Todos los días, ¿no? Cada día los niños demandan cosas, quieren que los acompañemos a jugar, ¿no? Piden una serie de cosas y los padres tenemos a veces tantas responsabilidades que cumplir, ¿no? Tenemos los pendientes de la casa o del trabajo y entonces nos falta la paciencia. O creo que la perdemos justamente por la presión de las tareas que tenemos pendientes. Bueno, los padres pueden perder la paciencia por muchos motivos. Entre ellos están por el estrés, por la pérdida del trabajo, porque no tienen ayuda, porque tienen muchas cosas que hacer, porque hay otros hijos que también están haciendo bulla, por diferentes motivos. Pero lo que tienen que hacer es respirar hondo, centrarse para poder continuar con el trabajo de atención a su niño. A pesar de que entendemos por qué sucede esto, que sabemos que los niños están madurando, que sabemos que las rabietas son normales y transitorias, igual perdemos la paciencia. ¿Por qué creen que pasa esto?
La impaciencia es un hábito aprendido, pero que podemos desaprenderlo. Y para eso es necesario contar con personas que nos ayuden a que nos digan cómo podemos hacerlo. En la historia, Juana sabía que era impaciente y no le gustaba, y eso fue el primer paso para poder cambiar. Elvita nos ha contado algunas consecuencias de este hábito. ¿Ustedes conocen otras? Sí, Leslie. Yo creo que la impaciencia nos lleva a gritar, ¿no? A levantar la voz, y eso lo primero que genera en los niños es miedo. Es miedo, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? Hasta en la primera infancia lo primero que sienten es miedo, y eso lo van como guardando, ¿no? Entonces, eso que hace que los niños crezcan inseguros, ¿no? O si no tienen la posibilidad de expresar ese miedo, van a irse creando ideas, ¿no? Entonces el niño puede ir justamente teniendo una autoestima baja, ¿no? Porque se siente inseguro, se siente que mejor no hago tal cosa porque seguramente me pueden gritar o lo que sea. Entonces yo creo que una de las peores consecuencias de la impaciencia es que los niños adquieran miedo. Estos niños podrían repetir el patrón de impaciencia que tienen en casa. Es importante que en el aula nosotros trabajemos para revertir eso y brindarles mayores oportunidades a los niños para que puedan cambiarlos. Bueno, a mí me ha ayudado mucho el conocer mis emociones, ¿no? O sea, ¿qué hay en ese momento de impaciencia? Es difícil a veces, ¿no? Pero el darme cuenta si realmente estoy enojada o tengo miedo, ¿no? O quizás estoy muy preocupada por algo. Entonces, a mí me ayuda el ver qué emoción tengo. A veces la manera como criamos a los niños tiene un punto de partida en la manera como fuimos criados nosotros, y no necesariamente la manera como nos criaron es la mejor, y nos hace cometer los mismos errores una y otra vez, y es un círculo que no para. Es importante darse cuenta si la manera como nos criaron es la mejor y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestros métodos de crianza. Y sí, la impaciencia. Muchos somos impacientes y la reconocemos. Y nos dicen que somos impacientes y podemos decirle a alguien que es impaciente. Y perfecto, ya reconocí mi impaciencia, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo la controlo? No es fácil que yo te diga no seas impaciente. A veces es algo que está en nuestra esencia, pero no es algo tampoco que está ahí de manera definitiva. Podemos trabajarlo. Podemos mejorar, podemos cambiar, y para eso vamos a darles algunas estrategias para manejar nuestra impaciencia. Yo he utilizado y recomiendo los ejercicios de relajación. Respirar profundamente más de 10 veces para poder estar relajados, calmados y poder atender mejor a nuestros niños y a la familia. Yo creo que darme cuenta de las emociones que estoy sintiendo en ese momento es como muy efectivo para mí. O sea, darme cuenta de que si estoy sintiendo miedo o enojo, ¿no? O a veces estoy muy preocupada por algo, ¿no? Por algo pendiente o qué sé yo. Entonces, el observar qué hay realmente detrás de esta impaciencia que tengo, porque solemos como responsabilizar a los niños, ¿no? Tú no has hecho esto, o por qué me estás fastidiando, o qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Entonces, le lanzamos la responsabilidad al niño, pero en realidad es porque yo estoy o preocupada o estoy enojada por otro tema personal, o quizás he tenido un conflicto con alguien. Entonces, darme cuenta de mi emoción es lo que me ayuda más. Muy bien, entonces hay muchas estrategias para manejar nuestra impaciencia. Ya nos los acaban de decir, por ejemplo, respirar. Yo también hago eso de respirar, respiro profundo, despacio. Escuchar el agua corriente también es muy bueno. O a veces dejar que el chorro de agua pase sobre tu brazo y pase por tus manos, un agua tibia, te va a relajar muchísimo. Otra cosa que a mí me funciona mucho y a muchas personas les va bastante bien es cambiar de lugar. Cambiar ese lugar que ya te está generando un poco de tensión. Y me refiero a un espacio físico, incluso cambias de habitación, sales a la puerta de tu casa si respiras un ratito, o a la ventana. Pero sobre todo se trata de reconocer nuestras emociones y de reflexionar sobre nuestras experiencias para poder aprender de ellas y siempre tener un espacio para lograr la calma.
Es importante dialogar con nuestros niños de manera asertiva, poniéndonos siempre a la altura de ellos, mirándolos fijamente y hablando permanentemente con ellos y sobre todo haciendo bien nuestros gestos al hablar para que ellos nos puedan entender. Además de lo que señala Leslie, creo que generar acuerdos con los niños es muy importante. Escucharlos, ¿no? Dialogar. Como padres, creo que establecemos las normas o las reglas, ¿no? Las reglas de casa o las rutinas, ¿no? Sin embargo, al menos creo que el respeto funciona muchas veces más. Entonces, ¿cómo los tratamos con respeto? Dialogando y escuchando también su opinión, porque a veces ellos no quieren, por ejemplo, hacer esto primero sino lo otro, ya. Y si en el fondo eso no afecta mucho el resultado, se le permite, pero si nosotros consideramos que no, ok. Sin embargo, creo que es necesario ejercitar el que se generen acuerdos, pero que ambos estemos de acuerdo. O sea, que también se les permita a los niños expresar, porque a través de eso se les da seguridad, ellos aprenden a tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es básico el llegar a acuerdos con los niños. Quiero que quede muy claro este mensaje. La comunicación con los niños debe ser con afecto, debe ser con cariño, debe ser una manera muy sublime porque son niños. Esa es la manera de comunicarnos con ellos. Pero lo más importante es que la disciplina se ejerza con mucha flexibilidad. Habrá situaciones en que podemos y debemos ceder y habrá otras situaciones en las que no. Y los niños van a ir aprendiendo poco a poco de que hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no deben hacer o que no pueden hacer, porque a veces incluso son peligrosas. Y de eso se trata, de ir aprendiendo la crianza de esta manera. No se olviden las estrategias para controlar su impaciencia, para relajarse un poco. Sí, Gustavo. En mi caso, yo converso mucho con mi hijita. Me gusta explicarle las cosas, me gusta que ella entienda por qué tiene que tomar una decisión, o sea, mejor dicho, por qué tiene que hacer algo, ¿no? También le permito tomar decisiones, porque creo que eso les ayuda en la autonomía. Pero definitivamente llegamos a acuerdos, o sea, creo que los padres tenemos que establecer acuerdos, ¿no? No solo dar órdenes, ¿no? Sino más bien establecer acuerdos. Creo que usar la motivación funciona mucho, ¿no? Porque más que la obligación y lo tienes que hacer porque yo lo digo, en mi caso lo que yo aplico es: hazlo, hija, porque esto te va a ayudar a tal cosa. Yo creo que es muy importante hacer un horario consensuado en familia para que podamos distribuir los tiempos y podemos estar todos juntos en los diferentes momentos que nosotros tengamos, ¿no? Recordemos que la comunicación con los niños debe ser con afecto y con respeto. Esa es la clave, tener un trato sublime y dulce con los niños, desde siempre. Y recordar que la disciplina consiste en que hay momentos o hay situaciones en las que podemos y debemos ceder, y otras en las que no, porque no es lo correcto o porque es peligroso. Y de esa manera los niños van a tener un balance de que hay momentos en que sí se les va a decir sí y en otras que no. Y de eso se trata el aprendizaje y la crianza. Tratemos a nuestros hijos como nos gustaría a nosotros haber sido tratados o como nos gusta que nos traten, incluso como adultos. De eso se trata la vida, dar a los demás lo que queremos nosotros también recibir. Me gustaría recordarles a los padres que en las escuelas existen talleres para ellos, a los que les llamamos Escuela para Padres. Es importante que ellos, a través de manera virtual en este año, puedan acceder y poder adquirir información de cómo regular sus emociones. Finalmente, recordemos la importancia de respirar para controlar nuestras emociones y nuestra impaciencia. En segundo lugar, ser empáticos, que consiste en aprender a ponernos en el lugar de la otra persona, que en este caso es en ponernos en el lugar del niño, un lugar en el que estuvimos alguna vez en nuestra infancia. Y estas son situaciones que se dan en la vida también como adultos. Nosotros queremos ser tratados de una manera especial y así debemos tratar nosotros también a las demás personas. Y finalmente, reconocer nuestras emociones para poder llegar a ser mejores personas y mejores cuidadores de nuestros niños. Y ahora, nuestro segmento Mitos, Verdades y Preguntas sobre la Crianza. Porque juntos seguimos aprendiendo. ¡Vamos por más!
Buenos días a todas las familias de nuestro querido Perú. Yo soy Viviana Guerrero y hoy los acompañaré en este espacio para juntos ir encontrando respuestas a esas preguntas que nos hacemos sobre la crianza de nuestras y nuestros bebés, niñas y niños. Los papás y las mamás son los primeros y más cercanos grandes maestros de sus hijas e hijos. Es importante saber que ustedes, papás y mamás, son nuestros mejores aliados para poder ofrecerles lo que sus niñas y niños necesitan. ¿Qué mejor que ustedes, que están con ellos en el día a día y están ahí con todas las dificultades que se puedan presentar? Sabemos que ser papá o mamá no es fácil. Por eso queremos apoyarte en esta tarea de acompañar a tu hija o a tu hijo a crecer y desarrollarse. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.